Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Yacu, ¿qué es lo que se ha pensado con esta alianza con Democracia Sí y este pacto ético-político? Bienvenido, Yacu, lo escuchamos. Buenos días a usted y a toda la audiencia que nos va a tener la paciencia de escucharnos. Bueno, esta alianza, este acuerdo programático, bajo el título innominado Pacto Ético Social, es precisamente dar una salida, intentar construir una visión, un modelo distinto a lo que hoy nos encontramos hundidos, embarrados en la corrupción, en la inseguridad, en la delincuencia, en el crimen organizado. Y tenemos que, o somos corresponsables de la tragedia, o somos parte de la solución. Así es que este es un acuerdo inicial con Democracia Sí, pero no va a ser la única. Hemos decidido abrir un abanico muy amplio, en donde no solamente participen los sectores políticos, sino también los sectores sociales, los sectores ciudadanos, todos quienes tengamos fe en el Ecuador, tengamos una esperanza de que no todo está perdido, de que sí es posible construir esa utopía, de que sí es posible despertar los sueños, de que hay en el Ecuador de ciudadanos y ciudadanas de primera, con una categoría, con una calidad ética, con una autoridad moral, y que una minga de ideas, de una minga de sueños, de proyectos, sí podemos hacer del Ecuador el país que soñamos. Importante, ya que usted ha mencionado que obviamente van a tender los brazos a otras organizaciones, porque la intención es justamente construir esa tercera vía para enfrentar, por un lado, a la derecha neoliberal y por otro lado, al correísmo corrupto, que lo han llamado. Y bueno, esa vía es esta alianza Somos Agua, Democracia Sí. ¿Con quiénes más? ¿Con qué otros movimientos, partidos se ha podido conversar? ¿Con quiénes se podrían quizás aliar en esta cruzada? Bueno, nosotros hemos tenido unas reuniones previas y voy a pedirles disculpas a las personas, a los dirigentes, a los líderes de estos movimientos, pero hemos tenido unas conversaciones previas con eh, algunos dirigentes de Izquierda Democrática, de Unidad Popular, algunos compañeros del Partido Socialista. También hemos tenido invitaciones a conversar con otros movimientos locales, por ejemplo, en Manabí, el movimiento de quien era alcalde de Puerto Viejo, el ingeniero Casanova, y así varios. Pero reiteramos que no solamente con los sectores políticos o movimientos políticos, sino también con importantes sectores sociales, empresarios. Incluso tengo el honor de decir que tuvimos ayer, por ejemplo, una reunión muy, pero muy fructífera con la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Pichincha, y así varios sectores sociales que vemos que, reitero, no todo está perdido. O sea, sí hay cómo, después de este túnel que parece interminable, en donde hemos sucumbido ante un desgobierno totalmente ilegitimado, pero de que es posible construir la tercera vía que tenga un norte la ética, que esté guiado por la honestidad, que no sea solamente una moda o sea una retórica, sino sea la práctica diaria, cotidiana de todos nuestros actos, quehaceres a nivel público, a nivel privado, y que tenga como una base el cuidado del planeta. Por eso la ecología, por eso una economía circular, por eso una educación liberadora, por eso con los pueblos con consentimiento previo a través del consenso y del disenso, una diversidad muy amplia, construir un horizonte en donde a lo mejor no todos vamos a coincidir en algunos elementos, pero lo importante es en algunos elementos básicos tener
un mismo lenguaje, un mismo criterio, y creo que en eso, por ejemplo, ser implacables contra la corrupción, si nosotros solamente lograríamos controlar que esos 7.600 millones de dólares que anualmente se hace humo, de acuerdo a, a los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, con ese dinero tendríamos para invertir en seguridad, para invertir en fuentes de trabajo, para invertir en educación, para invertir en salud, para invertir en seguridad social, para invertir en los artesanos, en los pequeñas empresas. Es decir, hay condiciones, pero para eso una sola persona no va a poder cambiar. No creemos en los líderes mesiánicos, no creemos en los salvadores de la patria. Creemos en los colectivos, creemos en la comunidad de ideas, de sueños, de proyectos. Creemos en la minga, esa minga milenaria que es una herencia de nuestros abuelos y abuelitas. Eso es lo que nos perfila como algo que debe diferenciar del caudillismo, de los cacicazgos, de aquellos que piensan que son los todólogos, y creo que por ese lado queremos ser hormiguitas en la construcción de la gran minga de la esperanza. Una propuesta interesante. Conversamos, amigos, con Yacu Pérez, ex candidato a la presidencia, y quien ha hecho una alianza, un pacto ético, social, ambiental con Democracia Sí, para seguir construyendo esto que propone Yacu. Y también hay algo interesante en esa propuesta, Yacu, y es construir una nueva constitución. ¿Por qué se plantea eso? ¿No sería quizás una vía un poco peligrosa de que, si es que se da, otros se puedan subir a esa camioneta y saquen una constitución peor de la que tenemos? Todos los actos de nuestra vida tienen un riesgo. Por eso solemos decir coloquialmente, solo el que se arriesga cruza el río. Y en el presente caso estamos en una propuesta de una nueva constitución, en una constituyente o una reforma estructural de la constitución. En la constitución, para los que un poquito no estamos muy de cerca con el lenguaje constitucional, está dividido en dos partes fundamentalmente una constitución. La parte dogmática, que es la parte de los derechos, y la parte orgánica, que es la estructura misma del Estado. En la parte dogmática de los derechos, creo que debemos sentirnos honrados, orgullosos de que tenemos una constitución con muchos derechos, muy de avanzado, una constitución ecológica con 21 derechos colectivos que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos, luego al agua como derecho humano, que 2 años después de la constitución de 2008, es decir, en el 2010, las Naciones Unidas también lo copió esto, y así muchos temas. Eso no hay que tocar, debe ser intangible, y si hay cómo avanzar más bajo el criterio de la progresividad y no de la regresividad, es bueno sí tocar, pero para avanzar en la parte dogmática de los derechos de la Constitución. Pero sí hay que tocarlo en la parte orgánica, porque no va más, no da más los 5 poderes. Eso es un invento absurdo, tal vez pensemos que lo hicieron de buena fe, pero en ninguna parte del mundo, solo acá se nos ocurrió crear un Consejo de Participación Ciudadana, un Consejo Nacional Electoral y controles del Estado que están lejos de las 3 funciones del Estado que Montesquieu, que Jean-Luc, que David Hume lo diseñaron, y no solamente por ser honor a ellos, sino porque funciona. Eso funciona en Estados Unidos, eso funciona en Francia, eso funciona en Brasil. Entonces, ¿por qué nosotros queremos inventar? Y que ha sido un desastre. O sea, vemos que el Consejo de Participación, lejos de ser participación, lejos de ser un control, un filtro, más bien se prostituyó. Y al haberse desvirtuado su forma como se la habría concebido, entonces vienen sus defectos y sus efectos, que son desastrosos. Ahí tenemos a una función judicial completamente cooptada, a un consejo de la judicatura completamente cooptada y deslegitimada. Ahí tenemos a los organismos de control como la Contraloría General del Estado, cuyos titulares, todos enjuiciados, todos embarrados, y antaño sacaban pues 100 sobre 100 las notas, o sea, impecables esas notas, y eso era porque ese Consejo de Participación Ciudadana nunca estuvo a la altura de las circunstancias. Entonces hay que volver a los tres funciones
del Estado que configuran el poder público, que no son poderes en realidad, el poder es único, es poder público. Entonces, esos temas es necesario reestructurar y para eso no queremos que solamente venga de una lumbrera, no solamente pensar que somos los pontífices de la sabiduría, que tenemos la verdad absoluta, sino construir juntos, y luego eso ponerlas en consideración del pueblo para que se pronuncie, y eso puede ser a través de una consulta popular. Entonces, por eso es necesario con la constitución actual, que claro, decían que iba a ser diseñada, o fue diseñada para 300 años, pero en menos de 3 años ya reformaron, vieron que tenían muchas situaciones que había que hacer enmiendas, y muchas veces de esos 444 artículos ya han sido enmendados la Constitución, pero no podemos vivir de parches. Entonces creemos de que es necesaria una Constitución que esté a la altura de las circunstancias. Muy importante, una nueva constitución, nos dice Yacu Pérez, ex candidato a la presidencia. Y Yacu, hablando del momento político actual, que es delicado, el presidente de la República está afrontando un juicio político. Usted, en una anterior entrevista con Teleamazonas, mencionaba que el presidente Lasso está secuestrado por el correísmo y que quizás la única salida es la muerte cruzada. Bueno, ¿cómo ve esta situación que se está afrontando, que está viviendo el país y que hay una inestabilidad política terrible por todo lo que se está pasando? La inestabilidad política genera una inestabilidad económica, social, institucional, y eso, al fin, las élites se pelean, las élites se disgustan, las élites se reparten el poder, y nosotros, el pueblo, la mayoría de los de a pie, de los de abajo, hechos sándwich, o sea, nosotros tenemos que soportarlas y pagar las consecuencias. Entonces, frente a este desgobierno del presidente Lasso, que no logró encontrar la brújula, quizás él pensó que es igual administrar un banco, y él sigue creyendo que es gerente, pero realmente él debería entender que él es presidente de la República y que no son 1.000 empleados del banco, sino somos 18 millones de ecuatorianos, y que no somos billetes, no somos tarjetas de crédito, no somos papeles, sino somos personas, ciudadanos con alma, con sentimientos, con emociones, con sueños. Eso nunca lo entendió. Por eso creemos de que el presidente perdió la oportunidad de convocar a ese gran acuerdo nacional con todos los sectores sociales. Este rato ya no creo que tiene oxígeno. Yo en realidad le veo completamente claro, oscuro el panorama que nos viene, porque en los escenarios que sean, si el presidente es destituido, ¿quién va a venir? Si el presidente disuelve el Parlamento, una disolución, una cesación recíproca, coloquialmente conocido como muerte cruzada, que se vayan los asambleístas, que se vaya el presidente, tal vez puede ser la mejor opción. Pero si el presidente se salva, porque yo pensaría que el presidente va a salvarse de la destitución, no van a encontrar los 92 votos, el presidente tiene todavía poder económico, porque los asambleístas están cotizando y sus demandas van a ser complacidas por el gobierno, ya sea con reparto de cargos, ya sea con compra de conciencias, el hombre del maletín y todo. Va a salvarse, pero ¿para qué? El presidente Lasso, ¿cómo va a gobernar estos 2 años más que le falta? Yo no encuentro ahí una luz que le pueda guiar. Ahí sí le veo más complicado, y yo no sé por qué su necedad, su porfiadez. Creo que cuando le ve que el pueblo, la inmensa mayoría de los ecuatorianos, ya no le cree, ya perdió su legitimidad, perdió su confianza, lo más sensato es dejar y dar oportunidad a otro, dar un paso al costado. Y una de ellas podría ser la muerte cruzada. Bien, eso es la visión de Yacu Pérez, ex candidato presidencial. Y bueno, ahora ha hecho esta alianza con Democracia Sí, un pacto ético, social, medioambiental, en el que también proponen una nueva constitución para la República. Suerte, Yacu, en todo lo que emprenda, y estaremos pendientes, bueno, de todo este momento político que ha sido inestable y que nos tiene preocupados a todos.